La historia de Roma está llena de gigantes, de nombres que resuenan con fuerza, pero hay una sombra que se proyecta por encima de todas las demás. No estamos hablando solo de un conquistador, sino de un arquitecto de imperios, el hombre que puso fin a un siglo de guerras civiles para dar paso a 200 años de paz. Esta es la crónica de cómo un joven, aparentemente frágil y sin ninguna experiencia militar, se convirtió en el artesano de uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido. Esta es la historia de Augusto. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Cuando su nombre aparece por primera vez, nadie, absolutamente nadie, habría apostado por él. Era un adolescente en un mundo de leones, de generales curtidos y senadores despiadados. Y sin embargo, en poco más de una década, los tenía a todos de rodillas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues vamos a sumergirnos en el corazón de esta increíble ascensión. Todo arranca aquí, con este joven Cayo Octavio. Estamos en el año 44 a.C. Roma es un auténtico polvorín. Julio César, el dictador perpetuo, acaba de ser asesinado. Y en medio de toda esa tormenta aparece este chico de 18 años. Es el sobrino nieto de César, y para sorpresa de todo el mundo, el testamento revela que ha sido adoptado como su hijo, su heredero principal. Casi nada. Y aquí empieza el primer acto de su imparable ascenso. A ver, no tenía ejércitos, no tenía un gran tesoro, ni experiencia. Tenía una sola cosa, pero era el arma más poderosa de toda Roma, el nombre de César. Y la usó con una audacia y una astucia que, sencillamente, dejaron a todos con la boca abierta. Para entender bien su viaje es clave descifrar la evolución de su nombre, porque es que cada uno es un peldaño en su escalera hacia el poder. Nació como Cayo Octavio. Al ser adoptado, pasó a ser Octaviano, el nombre con el que luchó por todo. Y finalmente el Senado le daría el título casi sagrado de Augusto, el Ilustre, el nombre con el que la historia lo recordaría para siempre como el primer emperador. Y aquí está la clave de todo, perfectamente resumida en esta pulla de su gran rival, Marco Antonio. El que fuera leal general de César lo veía como un simple advenedizo, un muchacho que se aferraba al legado de un hombre que ya era casi un dios. Lo que Antonio no entendió, hasta que fue demasiado tarde, es que Octaviano no solo había heredado un nombre, había heredado la lealtad de las legiones y el cariño del pueblo. Octaviano, con una madurez política increíble para su edad, sabía que solo no podía hacer nada. Así que ideó una alianza tan práctica como sangrienta, el segundo triunvirato. Se unió a sus dos mayores rivales, Marco Antonio y Lépido, con un objetivo claro y despiadado: cazar y aniquilar a los asesinos de César y, de paso, purgar Roma de todos sus enemigos. Y tras la victoria en Filipos, donde los asesinos de César encontraron su fin, los triunviros se repartieron el botín, el mundo entero. El reparto ya dejaba ver el equilibrio de poder. Lépido se quedó con África, Marco Antonio con el riquísimo Oriente, y al joven Octaviano le tocó la ingobernable y conflictiva Italia. Pero vamos, esto no era un acuerdo de paz. Eran las fronteras de una futura guerra, una tregua temporal. El choque de titanes era solo cuestión de tiempo. Y así entramos de lleno en el segundo acto, la guerra por el alma de Roma. Con Lépido rápidamente apartado del juego, el escenario quedó listo para la confrontación final entre los dos hombres más poderosos del planeta, Octaviano y Marco Antonio. Lo que se desató aquí fue una auténtica guerra de propaganda, una batalla de imagen. Antonio, desde Alejandría, se presentaba casi como un monarca oriental, rodeado del lujo exótico de la corte de Cleopatra. Mientras tanto, en Roma, Octaviano, con una astucia brutal, se iba esculpiendo a sí mismo como el último defensor de las tradiciones, el guardián de la República. El relato estaba claro: el austero salvador de Roma contra el renegado seducido por Oriente. Esta carta de Antonio Octaviano lo dice todo. Antonio no entendía, o quizá no le importaba, cómo su relación con Cleopatra era veneno puro para su reputación en Roma. Para él era un asunto privado. Para Octaviano era el arma propagandística perfecta, la prueba irrefutable de que Antonio había abandonado su identidad romana. El punto de no retorno fue un golpe maestro de Octaviano. De forma completamente ilegal, se hizo con el testamento de Antonio y lo leyó en voz alta ante el Senado. El contenido era dinamita pura. Legaba enormes territorios romanos a los hijos que tenía con Cleopatra. Y peor aún, nombraba a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, como el verdadero heredero de César. Para el Senado, aquello fue una traición intolerable. Con el respaldo total del Senado, la guerra fue declarada. Pero ojo, no contra Antonio, sino contra la reina extranjera, Cleopatra. Una jugada brillante. La batalla final llegó en las aguas de Accio. La flota de Octaviano, comandada por su genio militar, Agripa, sencillamente aniquiló a las fuerzas de Antonio y Cleopatra. La pareja huyó a Egipto, donde un año después se quitaron la vida. Con 32 años, Octaviano era el dueño absoluto del mundo. Pero es justo aquí donde emerge su verdadero genio, porque una cosa es conquistar el poder y otra muy distinta es conservarlo.
Su padre adoptivo, César, fue asesinado por actuar como un rey. Octaviano no iba a cometer el mismo error. Ahora empezaba su obra más grande, la construcción de un nuevo orden político que duraría siglos. Su solución fue una genialidad, una obra maestra de ambigüedad política. En el año 27 a.C. ejecutó su jugada más brillante. Restauró la República. En un acto de puro teatro político, devolvió todos sus poderes al Senado. Y a cambio, claro, un Senado, aparentemente agradecido, le suplicó que los aceptara de nuevo, otorgándole el título de Augusto, el Venerable, y un poder absoluto de facto. No era un rey, una palabra odiada en Roma, ni un dictador, un título manchado de sangre. Era simplemente el princeps, el primer ciudadano, un emperador en todo menos en el nombre. Y el resultado de su gobierno fue la Pax Romana. Después de un siglo de matanzas, Augusto trajo una era de paz y estabilidad que se alargó durante 200 años. El comercio, las artes, la agricultura, todo floreció desde Hispania hasta Siria. El mundo conocido, por primera vez en mucho tiempo, respiraba tranquilo. Para que nos hagamos una idea de la escala de su ambición, basta este dato. En sus memorias, Augusto se jactaba de haber reconstruido o levantado 82 templos en un solo año. 82. Desató un programa de obras públicas que cambió la cara de Roma para siempre. Fue él quien cumplió esa promesa de transformar una ciudad de ladrillo en una de mármol. Pero su reforma no fue solo de piedra, también fue moral y religiosa. Como Pontifex Maximus, la cabeza de la religión estatal, impulsó leyes para revivir las viejas virtudes. Promovió el matrimonio, la familia, y persiguió el adulterio con una severidad tan implacable que lo llevó a exiliar a su propia hija, Julia, por sus escándalos. Después de más de 40 años de gobierno absoluto, su reinado llegó a su fin. Y al igual que su vida, su muerte nos enseña una dualidad fascinante. Por un lado, el personaje público, el monumento eterno, y por otro, el hombre de carne y hueso que se ocultaba detrás. Estas fueron sus últimas palabras para la posteridad, la frase que debía quedar grabada en la historia. Y es una sentencia que resume a la perfección su legado público, el del gran constructor, el pacificador, el padre de la patria que rehizo el mundo a su imagen. Es, por así decirlo, el epitafio del mito. Pero se cuenta que en su lecho de muerte, rodeado ya solo de su familia, sus últimas palabras fueron otras, mucho más reveladoras, las de un actor al final de una larguísima obra. Unas palabras que nos dejan con una pregunta inquietante. ¿Fue toda su vida, desde aquel joven audaz hasta el divino Augusto, la mayor actuación de la historia?